Estamos ahí. Eh, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal me escucha Chambillo? Delegado Chambillo. ¿Qué tal me escuchas? Chambillo está fuga. Me escucha correctamente, ingeniero. Ay, correcto, correcto. Oye, qué gusto de escucharte. Igualmente ahí veo a Vega. También por ahí está Quispe. ¿Qué más? Valdivia, Cabanillas. Por acá Román. Perdón, Romaní. Romaní. Aquí tenemos también al lado, que siempre está presente. Porque creo que se sacaba, había puesto su foto ahí, ahora la sacamos, ¿eh? ¿Por qué se ha desanimado? Eh, Ágreda, también tenemos ahí. Ya le dije la vez pasada que pusieran su foto al menos, ¿no? Siempre es bueno ahí para ir conociéndolo, así como Vega, por ejemplo. Está muy bien. 5 puntos más para Betty Vega. Bien, hoy tenemos un tema relacionado con la carga. ¿Qué hacemos con la carga? ¿No? Bueno, el asunto es que una vez que se fabrica, una vez que se fabrica y ya se está en condiciones de exportar, por ejemplo, eh, hay que darle tratamiento el caso a la carga. Y ese tratamiento que se le da a la carga es algo muy técnico, ¿no? Y justamente tiene este nombre de unitarización de la carga. El término unitarización, pues de hecho viene de la palabra unidad, ¿no? O sea, la carga debe estar contenida en una unidad, ¿no? Eh, Todo cómo se hace esa unitarización, qué elementos participan de esto, porque la unitarización es un término genérico y dentro de la unitarización tenemos variables, elementos, um, un conjunto de, de, de factores que intervienen ahí para que la carga esté unitarizada y en condiciones de exportarlo, ¿no? Cuando hablo de exportarlo es subirlo a un trailer que lo lleve a un determinado país, subirlo a un avión que lo lleve igualmente a otro país, subirlo a un barco para que después de navegar un 15, 20, a veces hasta más de un mes, llegue a otro país, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, como este último que menciono, que dura la navegación muchos días, incluso por carretera también, que dura muchos días, eh, y en todos los casos, en realidad, requiere que la carga esté bien estructurada, bien formada, adecuadamente puesta, tomando en cuenta todo el conjunto de factores, etcétera, ¿no? Porque de lo contrario se podría, digamos, romper el contenido, deteriorar el contenido, malograr, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, César Ábalos. Lau, Profe, buenas noches. hola, Profe, un gusto. profesor, incluso quería comentarle que ahora algunos países como China están pidiendo que la carga se fumigue, o sea, los contenedores son fumigados ahora, antes de cerrar el contenedor, por el tema de la pandemia y todo eso que hubo, el tema Ajá, del virus. Ajá, buen eso quería aporte, comentarle. buen aporte, claro, claro, sí, sí, sí. Eh, eh, Buen aporte ese que indica, ¿no? Tomar todas las previsiones, ¿no? Y buen punto eso, ¿no? Porque en realidad con, con estos problemas que te digo, la pandemia y todo eso, tiene que tomarse todas las previsiones del caso, ¿no? Ese es un buen punto a considerar, ¿no? Además, digamos, de organizar la carga, entonces tenemos eso que dice de la fumigación y seguramente tomaron muchas otras previsiones, ¿no? Como cerrarlo adecuadamente. Prácticamente ese es un cajón, se forma, digamos, finalmente el contenedor donde va la carga, es una caja, digamos, que no se abre así nomás, que no se abre así nomás, ¿no?
y, y lleva la carga, digamos, en las mejores condiciones. Gracias, gracias, Lao. Muy bien, vamos. Vamos a ver qué, qué tenemos para para esta clase. Ah, hablando de la clase, tenemos que hablar también que estamos en la semana séptima, lógicamente, y que la siguiente es el examen, ¿no? El examen ya está programado, ¿no? Ya está programado. En el caso de ustedes, a ver, vamos a ver aquí, revisando la agenda anual y cibernética. Está bien, ¿no? Bueno, tenemos aquí para el lunes 9, ¿no? Lunes 9. Lunes 9, tenemos ahí de 20:05 a 21:35. Tome nota, especialmente el delegado Chambillo, para que tú reiteres ahí, porque algunos por cuestiones de trabajo, olvido, amor, no sé, alguna cosa, ¿no? Se olvidan por ahí de revisar, ¿no? Entonces, de 20:05 a 21:35, el lunes 9, tenemos el parcial. ¿Qué cosa vamos a evaluar en el parcial, no? Bueno, nada más ni nada menos que lo que estamos viendo, ¿no? Los temas que hemos venido desarrollando en estas 7 semanas, ¿no? Esta es la séptima semana. Todo el temario, no de la última semana, ni de la penúltima, sino todas las 7 semanas son evaluadas. El examen parcial tiene esa particularidad. Bien, bien. Ese por un lado. Por otro lado, también quería aprovecharte de iniciar la clase. eh, hay un trabajo, como ustedes son del séptimo ciclo, y hay gente que tiene sus añejos aquí en la universidad, ¿no? Al menos tiene más de 3 años ya aquí, y además son ya con cierto nivel de responsabilidad y todo eso. Dentro de esta semana tenemos que presentar el avance de su trabajo final. En realidad, eso se debió presentar ya en la semana 5, de la semana 5 y 6, ¿no? Por ahí se me ha pasado, pero en esta semana debemos hacerlo. Ya se le comunicó por el WhatsApp, lo estamos reiterando ahí para que nuevamente lo recuerden. Eh, Generalmente ese trabajo de fin de ciclo es un trabajo grupal. Si alguien quiere trabajar individualmente, tampoco se le quita, digamos, esa opción, ¿no? Aquí estamos para coordinarnos. Y se le ha dado algunas pautas, ¿no? Se le ha dado algunas pautas al inicio del ciclo sobre cómo hacer ese trabajo, ¿no? Y en este caso, todo va a estar relacionado pues con la cadena logística, ¿no? Con cualquier aspecto de la logística que trate de de, especialmente una empresa exportadora o importadora. Si es exportadora, mejor aún, porque finalmente lo que queremos es que nuestro país exporte mucho más de lo que importa, ¿no? Porque eh, la exportación genera valor agregado, da empleo, genera ingresos para los empresarios, para los trabajadores, mueve la economía mundial, perdón, la economía peruana porque uno ingresa a la economía mundial y entran divisas y conlleva, digamos, todo ese conjunto de aspectos, ¿no? Cualquier detalle, si hubiera alguna duda por ahí, ya ustedes saben que tenemos los canales respectivos ahí. Por acá por el chat, por ejemplo, tenemos ahí el WhatsApp, tenemos incluso hasta el mismo Canvas, tenemos el correo institucional, tenemos todos los canales ahí para hacer la pregunta de caso. Bien, bien. No sé si sobre esos puntos que acabo de mencionar tienen alguna inquietud antes de comenzar nuestra clase, por favor. Bueno, dado que no hay preguntas, quiere decir que todo está clarito. A ver, tenemos ahí a Piero Alexander Chambillo, dime.
Ingeniero, una consulta sobre el trabajo final. Está comentando que tiene que ser sobre una empresa exportadora e importadora, pero si no tenemos información, digo, ninguno de nuestros compañeros trabaja en una que haga ese rubro, ¿qué podemos hacer? Ajá, buena pregunta. Miren, hay mucha información en la SMV, la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? En la Superintendencia del Mercado de Valores tenemos ahí muchas empresas como Alicor, por decir, ni qué decir de agroindustrias como Tumán, Pomalca, Casagrande, por decir algunas, ¿no? Puedo decir algunas empresas. Y hay muchísimas empresas ahí que son empresas que cotizan en bolsa. Esas empresas que cotizan en bolsa publican información trimestral, de forma que si queremos enterarnos a la fecha, ya han publicado los estados financieros del 2021, está ahí con toda la información, incluso como estamos ya en casi medio segundo semestre, la información del primer trimestre del año 2022 ya está también publicada la información. Y entonces uno entra a los estados financieros y dentro de los estados financieros le dice las notas a los estados financieros. Y ahí está la información. Ahí está la información, cuál es el giro de la empresa, qué cosa compra, qué cosa vende, cuántos trabajadores tiene, cómo realiza sus operaciones, sus políticas financieras, sus políticas económicas, el aspecto tributario que le es aplicable, etcétera, 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 ¿no? O sea, ahí está la información, ¿no? Ahí está la información, especialmente para hacer el diagnóstico, ¿no? Especialmente para hacer el diagnóstico. Sabiendo uno, sabiendo uno cómo está la empresa, entonces ahí a continuación podemos hacer un pronóstico. Es decir, por ejemplo, si encontramos que una empresa vende como 1 millón mensual, ¿cómo podemos hacer para que vendan 2 millones, 3 millones? Y ahí es donde entramos ahí con el temario de nuestra asignatura, eh, indicándole pues que mejore los costos, en todo caso que reduzca costos, que reduzca gastos, que reduzca pérdida, que aumente las ventas, mejore, digamos, los canales de ventas y por lo tanto para comenzar ahí que ahí logran tener una mayor rentabilidad y así nos enteramos de todo. La información que contiene ahí eh, los datos de cada empresa está todo, ¿no? Están las inversiones, están las deudas, están las ventas, están los costos, los gastos, está en números y también en las notas a los estados financieros con el detalle correspondiente. Además tenemos la página web de cada empresa, ¿no? Que ahí no vamos a encontrar estados financieros, pero sí vamos a encontrar, por ejemplo, qué fabrica, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, ¿no? Y así hay mucha información al respecto. Entonces, ahí tenemos un primer canal para poder, un primer canal entonces en la SMV. Entrando ahí hay una opción que dice información financiera, ahí entramos. Segundo, es la web de la propia empresa. Tercero, es la información que las mismas empresas publican en las redes. Hoy por hoy encontramos que las empresas están en todas las redes, hacen más uso de las redes que nosotros mismos como personas individuales, ¿no? Por ahí encontramos la información. Otra cosa, hay información, hay tesis de determinada empresa. Uno, por ejemplo, busca tesis de empresa industrial exportadora y le salen ahí 200 tesis. 200 tesis de Perú y miles a nivel mundial. O sea, la información está ahí, ¿no? La información está ahí, ¿no? Y así hay mucha información. Incluso también hay libros y todo eso. Hay de todo, ¿no? Hay revistas. La Sociedad Nacional de Industria tiene su revista, la CONFIEP también.
hay industrias perdón, hay revistas de entidades como el Colegio de Economistas, el Colegio de Contadores, el Colegio de Ingenieros, revistas como entidades particulares también que facilitan, como esta revista de entrando en la web de Microcónsul, ¿no? Macrocónsul, especialmente de Macrocónsul, ¿no? Hay mucha información por ahí, ¿no? Semana Económica, por ejemplo, es una revista muy, muy utilizada por los especialistas y ahí hay información. Ah, y ni qué decir también pues el diario Gestión, ¿no? El diario Gestión que también te facilita información. Además, también los otros diarios, como La República, el mismo Comercio, también tiene dentro de sus páginas información económica y a veces tiene ahí algunos especiales sobre determinada actividad, ¿no? Sobre exportaciones, importaciones, naturalmente ahí está el diario Gestión con abundante información, ¿no? Y data, digamos, fresquita, calientita, ¿no? Y que bien puede ser utilizada por ustedes. Entonces, la información está ahí esperándolos a ustedes, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. La forma, ¿cómo va a ser el examen? Va a ser mediante un cuestionario para marcar alternativas o hacer algo escrito para desarrollar la pregunta, ¿cómo va a ser, no? Bueno, eso lo están definiendo ahí las autoridades, ¿no? Ya nos están dando la pauta, ¿no? Por ahí un primer aviso que he visto dice que eh, la escuela programa el examen y cada docente lo toma, cada docente lo toma, o sea, eso es lo que he visto un primer comentario de un docente ya experimentado ahí de nuestra escuela, ¿no? Lo que quiere decir que va a depender del docente si lo quiere hacer mediante un cuestionario o mediante, digamos, para contestar las preguntas así como algunos casos de talleres que hemos venido desarrollando. Eso lo vamos a definir. Entonces, tenemos ahí todas las pautas para hacer bien esas cosas, ¿no? Pepe. Ahora, seguimos. Ah, también durante durante esta semana, también tenemos que cargar la nota del segundo mes, ¿no? Porque ya cargamos la del primer mes. Prácticamente la otra semana también se cumple el segundo mes. O sea, tenemos ahí esa nota del segundo periodo y la nota del parcial que son aparte. Son dos notas diferentes. La nota del mes es en relación con las tareas que viene cumpliendo, con su participación, su asistencia y todo eso, ¿no? Por ejemplo, al momento veo solamente 15 alumnos y ya estamos como media hora de clase, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, no somos tantos ahí, pero deberían estar todos, pues, es su clase, ¿no? Es su clase. Bien, bien, entonces seguimos. Seguimos ahora con el desarrollo. Y cualquier otro detalle, ya ustedes saben los medios por los cuales podemos comunicarnos. Vamos a ver ahí esta barra de acá. No sé dónde ponerlos de aquí. Eh, el dueño de esto que tú quieres sacar esas barras problemáticas, que tiene que moverlo arriba, abajo. Y lo malo es que no se puede ir a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Solamente puede estar arriba o abajo, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí un concepto de unitarización de la carga, que de alguna manera ya lo hemos ido por ahí adelantando, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que dentro, atento aquí, ojo, pregunta examen, ¿eh? Dentro de la unitarización de la carga entra este concepto, paletización y la contenedorización. Estas, estas dos funciones entran dentro de la unitarización. ¿Qué cosa es paletizar? Ustedes verán aquí al costado derecho, hay
una montacarga que le llaman, ¿no? De montacarga, algunos de la jerga que hoy le llaman la mula, la mulita, y la mulita porque es una máquina, un vehículo, ¿no? De bastante, de mucha fuerza, ¿no? Y entonces este vehículo levanta ahí, levanta unas cajas que en la parte inferior ustedes verán aquí, miren, aquí en esta parte, ahí en esta parte, verán ahí una especie de, de huequitos, si cabe la palabra, ¿no? Y esos huequitos están por los cuatro lados. Y es ahí donde esta máquina mete ahí unas cuchillas, ¿no? Unas cuchillas, dos cuchillas que tiene, bastante largas, de al menos dos y medio metros, para poder levantar, ese pallet. Ese es el pallet. Eh, el pallet es esa base generalmente de madera, con con esas divisiones ahí en la parte inferior, ¿no? Esas divisiones es para que el vehículo meta ahí las cuchillas y pueda levantarlo. Puede levantarlo o bajarlo, ¿no? Porque ustedes verán por acá, aquí ya tenemos carga que ha sido colocada, ¿no? Aquí ya tenemos carga que ha sido colocada, también por acá. ¿Quién cree que va a bajar, digamos, esa carga? Esta máquina, ¿no? Esta máquina eleva ahí sus cuchillas y lo introduce aquí en el pallet, por ejemplo, aquí, miren, ahí están los pallets, ¿no? Los pallets ahí en su base inferior, con sus hoyos, huecos ahí, como para que entre ahí y luego pueda bajarlo. Generalmente se trabaja con esta mula y esos pallets. Entonces la paletización va por ahí, ¿no? En tener esa base de madera que sirve, digamos, como medio o forma para poder subir o bajar la carga. Hay distintos modelos de pallets y hay que saber colocar la carga dentro de estos pallets. Lo vamos a revisar ahí todo esto. Luego, eh, por ejemplo, si este es un almacén, de este almacén la carga va a ser bajada para ponerlo en un contenedor. Y es el contenedor luego que van internamente contener toda la carga que va a ser trasladada al puerto o al aeropuerto. Y así se va formando, digamos, todo este proceso, digamos, de exportación, porque finalmente el proceso de la exportación, ¿no? Pero para exportar primero se ha fabricado, se ha almacenado, y luego hay que trabajar ya la paletización y contenedorización, ¿no? Y luego, digamos, ya agarra viaje la carga hasta el país de destino. Bien, bien. Eh, Hay una metodología ahí para el cubicaje de la carga, ¿no? No es solamente meter la carga ahí en el contenedor, ¿no? Sino que hay que cubicarla. Este término cubicaje hay que, hay que pesar adecuadamente la carga, ubicarlo adecuadamente dentro del contenedor, de modo que no solamente vaya el peso a un lado, sino vaya, digamos, que se reparta a lo largo y ancho de la caja metálica que es el contenedor. Todo un conjunto de elementos ahí de gente especializada, ¿no? Esto no lo hace, digamos, gente sin cultura, sin conocimiento, sino todo lo contrario, gente altamente especializada en eso, ¿no? Todo eso, ¿para qué se hace? Para esto que está aquí como número 5, para alcanzar la integridad de la mercancía, ¿no? Integridad como sinónimo, digamos, que lleguen tal cual, tal cual, tal cual como se han fabricado, debe llegar al otro lado, al otro país, después de un día, después de una semana, después de una quincena, después de 3 meses en algunos casos, y así se lleva a cabo en todo el mundo. Y así se lleva
a cabo la exportación de nuestro país hacia el mundo como la importación del mundo hacia nosotros. Cada cosa, por ejemplo, aquí este celular, ¿no? Este celular, ¿cómo ha llegado, digamos, en buenas condiciones, ¿no? ¿Por qué no ha llegado roto? ¿Por qué no ha llegado golpeado? ¿Por qué, digamos, ha llegado en buenas condiciones? Porque se ha tomado en cuenta toda esta paletización, contenedorización, la metodología del cubicaje de la carga, la integridad y todo eso. Por decir eso, porque igualmente se cargan computadoras, igualmente se traen televisores, igualmente se traen carros, camiones, motores, maquinaria, igualmente se trae comestibles, igualmente se trae granos, se trae de todo, se trae y se lleva de todo, ¿no? Y en todo entra esto de la paletización y contenedorización. Bueno. Luego tenemos aquí el tema de la agrupación de mercadería en unidades superiores de carga. Bueno, es parte, digamos, de los temas anteriores, ya entramos ahí al detalle. Y otro es el transporte, ¿no? Porque una cosa es paletizarlo y contenedorizarlo, y luego hay que transportarlo. Generalmente entra ahí el tráiler, ¿no? Para comenzar. El camión trailer que lo lleva al puerto o aeropuerto, incluso digamos al ferrocarril, si fue el caso, incluso al, al puerto fluvial, porque en términos de puerto tenemos ahí los marítimos, los fluviales, los lacustres, tenemos de todo. Hablando de lacustres, por ejemplo, hay mucho comercio en el lago Titicaca, ¿no? Que va de Perú a Bolivia como de Bolivia a Perú. Y hablando de Bolivia, Perú entra mucho, ¿cómo le llaman? Mucha mercadería, digamos, sin control, pues, sin control, ¿no? Y así pasa en las fronteras, que creo que en otro momento ya lo hemos comentado, ¿no? Siempre está la tarea de evaluación semanal, la conclusión de la clase de hoy, la bibliografía para que ustedes revisen. Recuerde que en poco tiempo que tenemos aquí como clase, eh, no es todo lo que quisiéramos saber, ¿no? Y no es todo lo que quisiéramos dar como docentes, ¿no? Es obligación de ustedes, ¿no? Que revisen la bibliografía, que busquen otra fuente, que se ayuden, ¿no? Que no solamente estén esperanzados en lo que dice el profesor, ¿no? Los profesores podemos estar equivocados a veces, ¿no? Somos humanos, falibles, ¿no? Imperfectos, pecadores. Entonces, entonces, uno tiene que buscar también otras fuentes, ¿no? Como las que le hemos dicho, revistas especializadas, periódicos, información de, los, de las web de entidades del Estado, de entidades privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información sobre estos temas y todos los temas que se tratan, ¿no? Los conocimientos que impartimos los docentes no son conocimientos puros, propios de nosotros, ¿no? Es información que lo tomamos de los distintos documentos que ya existen. Y entonces a ustedes les toca solamente ahí escuchar, tomar nota y luego complementar con otras fuentes, ¿no? Con otras fuentes para mejorar su formación académica. Ese es el punto. Los objetivos, como siempre, son pues de comprender en qué consiste todo esto, ¿no? Cómo paletizamos, cómo contenedorizamos, cómo unitarizamos la carga, ¿no? Cómo aplicamos la metodología, ¿no? Pues, de repente alguno ya está trabajando en esto y en buena hora que así lo haga. Otros de repente eh, que posiblemente no tengan trabajo y de repente tienen una oportunidad laboral ahí para estar en estos menesteres, no necesariamente cargando, sino pues supervisando la carga, ¿no? Porque ya uno que va estudiando ya tiene sus conocimientos y por ahí lo puede utilizar ahí para supervisar, controlar, vigilar, hacer
hacer las actividades, colaborar con las actividades que conllevan, digamos, aquí el comercio internacional, especialmente las exportaciones, como estoy comentando. Eh, Todo esto de la carga y más carga no sería posible sin estos medios de transporte que vemos aquí al lado derecho. Generalmente estos son los tres medios de nuestro país que tienen más incidencia, ¿no? Los trailers, si uno se pone en la carretera, cientos, miles de trailers que van y vienen, ¿no? Y que llevan carga y más carga. De la sierra a la costa, de la costa a la sierra, de la selva a la sierra y luego a la costa, y luego de la costa a la sierra y de la selva, de norte a sur, de sur a norte, por todo sitio encontramos los camiones, ¿no? Y ni qué decir, pues los barcos, ¿no? Tenemos ahí nuestro puerto del Callao, otros puertos de provincia que están mejorando sus instalaciones con el objeto, digamos, de prestar más y mejores servicios. Igualmente, en otro momento habíamos hablado ahí de lo que se viene acá llevando a cabo aquí en el Aeropuerto Internacional José Chávez, construyendo una segunda terminando, avanzando, digamos, en la construcción de una segunda pista que le dará, digamos, una capacidad para mayor cantidad de aviones, especialmente aviones más grandes. Y lo mismo en el puerto, ¿no? Lo que queremos es que haya, digamos, capacidad para barcos más grandes, ¿no? Porque cada día los barcos aparecen más grandes. Incluso, incluso en algún momento se habló, digamos, de ampliar el canal de Panamá. El canal de Panamá es un canal no tan ancho, ¿no? No tan ancho. Y ha sido, digamos, no tan ancho porque así lo obligaba en determinado momento que se hizo ese canal. Pero ahora las embarcaciones son cada día más gigantescas, ¿no? Más gigantescas. Y entonces se hace la necesidad, digamos, de ampliar ese canal o generar otros canales, ¿no? Porque, por ejemplo, también a nivel internacional, además del canal de Panamá, que es donde cruza, digamos, todos los barcos del Atlántico al Pacífico, por la parte norte, ¿no? Había también un proyecto de generar un nuevo canal que sería en Nicaragua. Eso está ahí pendiente, ¿no? Está ahí pendiente. En Nicaragua también se tiene un espacio, digamos, no tan extenso entre el Atlántico y el Pacífico, porque el canal de Panamá se ha seleccionado porque es el espacio más corto que hay ahí, es la faja, digamos, la faja de tierra más corta que hay entre el Atlántico y el Pacífico, y por eso se hizo en Panamá. Y lo hicieron los norteamericanos. Y los norteamericanos, después de 60, 70 años que estuvieron explotando, después ya le han dado la potestad, digamos, de que lo administre el propio gobierno panameño. Hay muchos barcos que no pueden pasar por ahí y lo hacen por la parte sur, ¿no? Por Chile, ¿no? Por la parte sur de Chile, ¿no? Por el estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, creo que se llaman por ahí algunas referencias que se tienen, ¿no? Y entonces se hace más largo, digamos, ¿no? Más largo el viaje, ¿no? Imagínense, un barco llega a Panamá y no puede pasar, ¿no? Y tiene que darse toda la vuelta del Atlántico pasando por Colombia, Venezuela, a la altura, digamos, a la altura de Colombia, Venezuela, todo Brasil, toda Argentina, y luego da la vuelta y entra al Pacífico, ¿no? Entra al Pacífico y agarra, digamos, ruta norte y llega, digamos, por decir, al puerto del Callao. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema esto de los vehículos así gigantescos, ¿no? Que se crean. En nuestro país también está pendiente, digamos, la modernización de los trenes, ¿no? Tenemos trenes, pero bien antiguos, y que continuamente se para malogrando, ¿no? Y que
ya hay tiempo, digamos, que reflotemos esa parte ahí para, digamos, mejorar al menos eso a nivel nacional. Pero incluso deberíamos tener también para nivel internacional, ¿no? Tranquilamente podemos tener una línea férrea, así se llama línea férrea, entre Perú y Chile, entre Perú y Bolivia, entre Perú, Bolivia y Argentina, entre Perú y Brasil, y Perú y Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y todos los países que siguen para el norte, ¿no? Como no es la Panamericana. Por ejemplo, debería haber una línea férrea que corra paralela a la Panamericana. Ya eso ya sería, digamos, una gran, una gran obra para el futuro, ¿no? La Panamericana cruza toda América, ¿no? Cruza desde el sur de Chile hasta Canadá, ¿no? Y por ahí se presenta, digamos, como una oportunidad para poner líneas férreas por ahí, ¿no? Porque no se puede, digamos, poner, generalmente la Panamericana corre a lo largo de la costa, ¿no? Y la costa, ¿por qué? Porque es plana, ¿no? Hay menos, o hay más ventaja, digamos, para que haya una carretera así de ese tipo. Y lo mismo sería para las líneas férreas, ¿no? Porque imagínense, pues, querer poner una línea férrea por la sierra que corre los Andes, ¿no? Imagínense cuántos túneles tendríamos que pasar, ¿no? Desde, desde todos los cerros que hay, desde Chile, pasando por Perú y lo que sigue para el norte, ¿no? La cordillera de los Andes es bastante eh, impenetrable y con sus cerros y todos sus valles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien. Entonces, comenzamos aquí con el desarrollo de la parte teórica, ¿no? ¿Qué es esto de la unitarización, ¿no? Y aquí se dice el concepto de unidad, unitarización como concepto de unidad, ¿no? El concepto de unidad de carga significa el agrupamiento de uno o más ítems de carga. O sea, ahí al costado podemos ver un contenedor, ¿no? Un contenedor que está abierto, ¿no? La figura, digamos, lo presenta abierto. Y entonces eso hay que llenarlo, ¿no? Hay que llenar este contenedor. Y luego ya sellado está acá, está ahí, ¿no? Entonces, el hecho de llenar la carga, cualquiera que fuere el tipo de bien, dentro de esta caja metálica, es lo que constituye la famosa, al final, digamos, constituye la famosa unitarización, ¿no? Repetimos ahí, ¿no? Agrupamiento. O sea, solamente se agrupan varias unidades, bueno, son muchas, ¿no? Muchas unidades. Agrupamos algo que es, por ejemplo, en alumnos vamos a trabajar en grupo. Un grupo generalmente no es de uno, ¿no? Es más de uno. Igualmente ocurre acá. El agrupamiento es un conjunto que puede ser muy numeroso como dice acá, de ítems o de objetos, ¿no? El término ítem es sinónimo aquí de objetos, de artículos, de bienes, ¿no? Que tenemos que ingresar ahí a la cajita, ¿no? Que se movilizan, dice, como unidad indivisible, ¿no? El hecho de encerrarlos ahí en la caja se convierte, digamos, en una unidad indivisible, ¿no? Y eso es lo que constituye, digamos, técnicamente la famosa unitarización. No es nada especial, ¿no? Simplemente hacer cargar la caja de tal manera que se convierta en una unidad herméticamente cerrada para que viaje por los océanos, por los aires, por la tierra, etc., etc. Sigo. eh, Menciona a continuación, ¿no? La paletización y la contenerización, ¿no? Constituyen las modalidades más comunes de unitarización de la carga.
Esto ya lo habíamos indicado, ¿no? El hecho de paletizar y contenedorizar es lo que permite, digamos, llevar a cabo la unitarización. Vamos a hacer de esta manera. Entonces, unitarizar es esto. Esto es hacer esto. Está compuesto de estos dos elementos. Esas son sus componentes. Ahora, ¿cómo se paletiza? ¿Cómo se contenedoriza? Eso es lo que vamos a ver a continuación, pues. Muy bien. Entonces seguimos ahí. Si hubiera alguna intervención, con todo gusto, por favor, ¿ah? Con todo gusto, en cualquier momento pasen la voz. Si hubiera alguien así como ya lo hizo Lau, ¿no? Así, no quiere, no quiere caminar esto. A ver, la barra, estas barras es todo un problema aquí en esta plataforma. Pero podemos ver aquí, podemos ver eh, la gráfica de un proceso, ¿no? De un proceso donde la carga, la carga está, digamos, aquí en una posición tal, luego se une con el resto, luego ya lo tenemos ahí adecuadamente organizada y finalmente termina acá. Ahí tenemos ahí 4 fases por las cuales permite llevar a cabo 4 fases o 4 métodos, 4 formas, digamos, que permite concretar la unitarización de la carga. Eso desde el punto de vista de grosso modo. Ya los detalles vamos a presentarlo luego. ¿Qué es esto de la paletización, no? ¿Qué es paletizar, no? ¿Qué es paletizar? Y ahí viene, digamos, este comentario. Paletización dice que es la acción de colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma construida con diversos materiales, denominada paleta. Esa plataforma que ya lo señalé hace rato y que ahorita lo vamos a ver más claramente, esa es la famosa paleta, a efecto de facilitar y manipular la carga. Entonces, primero digamos que esa paleta puede ser de cualquier material, pero generalmente es de madera, es de madera, generalmente es de madera. Y se construye, digamos, en forma adecuada, en forma de que pueda ser levantada o pueda ser, digamos, bajada. Levantada para ponerlo en un almacén, o subirlo a un camión, o subirlo, como hacen las grúas, subirlo, digamos, desde a, a un barco, por decirlo, y a cualquier medio de transporte. Luego se agrega lo siguiente aquí, ¿no? La paleta, la paleta es una plataforma, ¿sí? Una plataforma ahí que consiste básicamente en 2 bases separadas entre sí por soportes a una base única apoyada sobre patas de una altura suficiente para permitir, dice, miren, para permitir su manipuleo por medio de camiones montacarga, la famosa montacarga que le mencioné hace rato, o paleteros. El término incluye, dice, paletas planas, de caja o con pilares. Tiene, digamos, formas de, ¿no? Formas, ¿no? Formas cómo deben construirse estas famosas paletas, ¿no? Entonces, ahora toca ver, pues,
la famosa paleta, ¿no? Ahí está, miren. Esta es la paleta. Esa plataforma, ¿dónde está? Ya, aquí tenemos. Esta es la famosa paleta. Esas tablitas ahí, esas tablitas ahí que vemos ahí, en el concepto anterior dice que tiene dos partes, ¿no? Ahí está, miren, acá tenemos una parte. Miren, ahí está dividido en una parte y esta es otra parte. Vista, digamos, ahí de esta manera, de izquierda a derecha. Pero vista, digamos, de derecha a izquierda, aparece, digamos, ahí con unos canales ahí internos que permite, digamos, introducir, como bien le dije aquí es donde va a introducirse la cuchilla de la montacarga para poder levantarlo. Estas plataformas tienen su medida, ¿no? No es cualquier, digamos, no es cualquier plataforma hecha así, la misma madera tiene que soportar, digamos, el peso, porque van, tiene que soportar un peso, ¿no? Y a veces el peso es bastante fuerte, ¿no? Y a partir de ahí es donde ya se utiliza la montacarga para levantarlo. Esta paleta está relacionada con la estantería, ¿no? Porque eh, la carga que está sobre la paleta, va a ser ubicada en la estantería, ¿no? Y aquí lo podemos ver, miren, eh, en esta parte de derecha, en esta parte derecha tenemos ahí una estantería de dos niveles. Aquí, este es un primer nivel y este es un segundo nivel. Y aquí tenemos el vehículo que ha permitido, digamos, colocar ahí las paletas que están ahí, ¿no? Esta plataforma está ahí. Esta plataforma está ahí también. En todos. En todos ahí está con su paleta, ¿no? Y aquí abajo también hay paletas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está ahí con su paleta porque la paleta, digamos, permite levantar la carga, ¿no? Se ha vuelto, digamos, una herramienta de lo más útil, esta paleta o pallets o estiva también, como se le llama. Mucho se habla de los famosos estibadores, ¿no? Algunos dicen, yo soy estibador en el puerto. Estibador va a ser el que va a trabajar con las paletas, ¿no? Alguien tiene que depositar la carga sobre la paleta y la paleta tiene que estar ubicada en determinado lugar donde pueda entrar pues la montacarga, ¿no? Porque ¿qué hacemos, digamos, cargando ahí la carga sobre la paleta si finalmente el vehículo no puede entrar, ¿no? Y a veces puede haber tanta carga sobre la paleta que ni cinco trabajadores ahí juntos lo van a poder movilizar. Entonces, todo esto tiene su tecnicismo, ¿no? Primero, la construcción de la paleta tiene que tener esa forma ahí, como vemos. Las dimensiones puede variar dependiendo, digamos, dependiendo de la mercadería que se va a trasladar. Eso es lo que vamos a ver luego, porque la mercadería no puede exceder a la paleta. La mercadería tiene que dar exactamente en el cuadrado que tiene la paleta. Y no puede exceder y tampoco puede faltarle, ¿no? Hay que ubicarlo en todo caso, de manera tal que se ocupe toda la paleta, ¿no? Y que esté, digamos, bien, bien organizada para que al levantarlo eh, no se vaya a un costado, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia adelante, ni a ningún sitio, ¿no? Sino que permanezca ahí, ¿no? Entonces, respecto a la estantería, dice, permite almacenar productos generalmente paletizados a más de una altura, ¿sí? Aquí solamente hablamos, por ejemplo, dos niveles de estantería, ¿no? Pero en las grandes empresas tienen 4 o 5 niveles, ¿no?
donde la montacarga tiene ahí una especie, digamos, de un, de un fierro interno que hace que le levante pues bastante alto. Ya, ya, ya la montacarga con eso parece, digamos, ya una grúa de puerto, ya se convierte, digamos, cuando es bastante alto, digamos, las famosas estanterías. Entonces, resumiendo, tenemos esto de las paletas, hay que construirlo bien, saber ubicar la carga, luego ahí utilizar la montacarga para ubicar estas paletas en los estantes correspondientes y tenerlo listo cuando nos digan hay que bajar la carga para ponerlo en el contenedor y de ahí subirlo al camión que lo va a llevar al puerto o lo va a llevar al aeropuerto. Y ahí está. Dice, por ahí va el proceso, ¿no? Todo un conjunto de elementos que entran a tallar aquí, ¿no? Entonces, utilizar todas estas herramientas que pareciera, digamos así, eh, bruscas, toscas, sin tanto tecnicismo, sin embargo, es de bastante utilidad. Muy similar a estas paletas, la vez pasada me parece que le pasamos un video donde ya esto lo han robotizado, ¿no? Está robotizado, ¿no? Está robotizada. Y entonces, en vez de paleta tenemos ahí, es la misma paleta, el mismo modelo, similar modelo, ¿no? Pero está, digamos, robotizado, ¿no? Donde por ahí, mediante un software, hace que todo el bloque que contiene, digamos, el robot que tiene la forma de paleta, vaya y venga, ¿no? Cuantas veces uno quiera, ¿no? Bueno, depende de las industrias, pues, para que vayan utilizando todo ese conjunto de elementos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, por favor, adelante. De repente, alguien tiene alguna experiencia en estos menesteres paletizadores, ¿no? Ven, miren, ahí tenemos errores que pueden darse en la paletización, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice aquí el caso de una carga mayor, ¿no? Miren acá, ¿por qué le llama carga mayor? Está excediendo, digamos, a la paleta. Está fuera esta parte, toda esta parte está fuera de la paleta, a este lado derecho. Lo mismo sucede aquí en el lado izquierdo. Eso está fuera de la paleta. Y entonces eso no es lo adecuado, ¿no? No es lo adecuado. El segundo caso, carga irregular, ¿no? Carga irregular, ¿no? Podemos ver ahí el primer nivel de carga que se ha hecho está bien, pero en el segundo viene el problema. En el segundo viene el problema donde hay una carga que está más a la derecha que a la izquierda. Y ahí, o sea, esto es lo que no debe darse. Tercer caso, carga menor, a lo que también le decían, ¿no? Pareciera que la carga menor no sea un problema, pero para estos casos lo es un error, ¿no? Es un error, ¿no? Aquí, por ejemplo, le falta completar, ¿eh? Acá también a ambos lados podemos ver que la paleta está ahí con ese vacío, ¿no? Con ese vacío. Entonces, no debe darse, debe ser exactamente ahí, la carga debe ser exactamente. Y otro nivel, digamos aquí, perdón, otro error, ¿no? Otro error es inclinar la carga hacia un lado, ¿no? Como podemos ver aquí, inclinado hacia la derecha, ¿no? Aquí, inclinado hacia la derecha, que no es lo correcto, ahí, eso, todo debería estar al mismo nivel de la parte inferior, ¿no? Y entonces, hay que saber utilizar esto. Por eso le decía que esto no es así bruscamente. Esto me hace recordar lo siguiente, cuando, cuando ustedes saben cuando se pone ladrillos en una casa,
cuando se, cuando se ponen los ladrillos de una casa, no se ponen los ladrillos uno sobre otro, ¿no? Así como en este caso, por ejemplo, aquí está uno sobre otro, al mismo nivel, todo. Eso ya lo saben los albañiles lo amarran más bien así como esto que está, miren, por ejemplo aquí, eh, ponen un primer nivel de ladrillo así, esto estoy hablando de construcción, ¿no? Y el segundo nivel viene amarrado. Para construcción esto estaría bien, aquí está amarrándose, ¿no? Aquí estaría amarrándose, aquí, miren, el ladrillo que está acá, por decir si fuera ladrillo, ¿no? Si este ladrillo, digamos, está tomando, eh, está en medio de este cajón o este ladrillo y este otro ladrillo. O sea, está amarrado, está amarrado. Y así el que viene, entonces, tiene, cada especialidad tiene su cosa, ¿no? Tiene su cosa. Le digo esto porque cuando yo era bastante joven, ¿no? Por ahí 12, 13 años, por ahí, ¿no? Eh, estábamos en la casa y mi mamá, mi papá, me vaya a buscar trabajo ahí, ¿qué hacen acá? ¿No? ¿Qué hacen acá? Y yo con mi hermano nos fuimos a buscar una chamba por ahí, ¿no? Y una señora dice, ya, ¿quieren trabajar? Sí, quiero que me hagan una pared. Y tengo aquí el ladrillo, y tengo el cemento, aquí tengo todo. Y ya, señor, y nosotros no sabíamos nada de construcción, nada de construcción, nada, absolutamente nada. Pero el querer trabajar y todo eso, eh, nos llevó, digamos, a hacer la pared, pues. Y lo hicimos así como está en este caso acá, uno sobre otro, así cuadradito todo. Y así no se pone ladrillo. Sucede que hicimos la pared, y a los 2 días, a los 2 días se cayó la pared, ¿no? Y la señora vino a hacer problemas a mi mamá y todo eso. Y bueno, mi mamá creo que le dijo, bueno, usted tiene la culpa, pues, de darle, de darle, de darle ese trabajo a personas que no saben. Primero debió preguntarle si tienen nociones de albañilería y todo eso, ¿no? Un tanto para salir de la situación. Bueno, la anécdota sirve, digamos, para lo siguiente. Cada cosa en su lugar, ¿no? Y cada uno con su tema, ¿no? Cada loco, como es cada loco con su tema, ¿no? O sea, construir es una cuestión muy especializada. El albañil no hace, el albañil podrá ser una persona sin estudios y todo, pero ha aprendido eso y sabe, digamos, cómo colocar un ladrillo y qué cantidad de cemento ponerle y cómo ponerle, digamos, sobre el ladrillo, al costado del ladrillo y hacer su trabajo como corresponde. Igualmente sucede aquí con la carga. Eh, mm, hay que saber poner la carga de forma tal, digamos, que permita, digamos, o que no permita, digamos, que haya errores y que no permita que se caiga. Imagínense levantando una carga a 10, 15 metros hacia arriba y que todo eso se caiga. Posiblemente le echen la culpa, digamos, al de la montacarga, pero cuando él posiblemente no tenga, digamos, la responsabilidad, sino la responsabilidad es el que ha puesto la carga sobre la paleta. Pero claro, cuando de estos errores uno va aprendiendo, ¿no? De estos errores va aprendiendo. En el caso de nosotros, por ejemplo, que le mencioné, mi hermano terminó siendo un buen maestro de albañil, un tarrajeador especializado en techos, ¿no? Y el techo es bastante difícil, bastante experimentado. Yo ya me abrí por otro lado y terminé por otros campos como lo que estamos viendo. Entonces, las cosas son así, ¿no? Entonces, hay que saber organizar todos los elementos para evitar estos errores, ¿no?
porque estos errores van a perjudicar primero a uno como trabajador, porque al salir, al haber, digamos, una caída de la carga, te van a sacar del trabajo, te van a denunciar, te van a hacer pagar todo eso. Y la empresa, digamos, lógicamente va a quedar ahí con una pérdida, posiblemente en algunos casos de muchos miles, ¿no? Porque lo que hay en las cargas va a depender, pues, qué cosa estamos cargando. Imagínense que sea botella del whisky más fino del mundo, ¿no? Y se cae todo ahí, se cae 50 cajas de whisky, imagínense. Y cada whisky es de etiqueta azul y vale como 2.000 soles cada uno, por decir, ¿no? O se cae, digamos, de bastante alto, una caja de cualquier objeto, digamos, que puede romperse. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Y por eso que se recomienda, digamos, especializarse en estos menesteres para hacer un buen trabajo. Ahora, luego, digamos, luego de la paletización, el segundo elemento que viene es esto de la contenedorización. Llenar, llenar el contenedor, ¿no? Llenar el contenedor para ya exportarlo o importarlo. Bien, ¿qué es esto de la contenedorización, no? Elemento del equipo de transporte, ¿no? O sea, esa caja es el contenedor, el famoso contenedor. Estamos hablando del contenedor como esa caja metálica que por acá nos dice que es un elemento del equipo de transporte, claro, permanente, dice permanente porque esto, como es un metal bien fuerte, el otro día creo le pasamos ahí parte de un video donde cómo fabricaban esto, ¿no? Cómo fabricaban estos contenedores, ¿no? Está diseñado para una o varios modos de transporte. En realidad, estos se adecuan para todo modo de transporte. Estos contenedores tranquilamente pueden ser llevados en camiones, en barcos, en aviones, ¿no? Se adecuan, digamos, para todo medio de transporte, aun cuando puede haber algunos fabricados para especialmente para algún medio de transporte especial, como puede ser los aviones, por ejemplo. Podría haber en algunos casos, ¿no? Y especialmente cuando se trata, digamos, de trasladar algunos bienes perecibles, ¿no? Como vimos la vez pasada también un caso, si tenemos tiempo lo vamos a retirar ahí, el caso del traslado de los espárragos del Pisco hasta Las Vegas, por ejemplo. Ahí el contenedor tiene que tener cadena de frío, ¿no? Tiene que estar todo, el contenedor tiene su cadena de frío. El avión tiene que tener también su nivel de frío respectivo, ¿no? Y eso hace, digamos, que todo se sintonice y permita llegar con la carga en las condiciones. Con el espárrago fresco, con cualquier otro producto, si fuera carne, si fuera cualquier verdura, cualquier elemento de ese tipo, así perecible, en las buenas condiciones. Hay medicinas también, hay medicinas que requieren cadena de frío, ¿no? No todas, pero hay algunas medicinas que requieren cadena de frío. Por ejemplo, a mí, yo tengo un problema en la vista y por eso utilizo lentes para comenzar, pero tengo una medicina que tengo que mantenerlo congelada. Si eso se deja de congelar, pierde su efecto y tengo que comprar otra. E incluso en la farmacia no mantienen congelada. Para trasladarlo a mi domicilio, tengo que traerlo, digamos, con hielo, y luego mantenerlo aquí en el domicilio ahí en la refrigeradora, ¿no? Pasa, digamos, en algunos casos de medicina, ¿no? En otros casos no es necesario, ¿no? Pero entonces debemos tener en cuenta todos esos elementos para esto del famoso contenedor. Funciones, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la contenedorización y el contenedor en particular?
Sirve como unidad de carga para transporte, claro. Esa caja es la base, digamos, para todo. Y cuando dice aquí, transporte combinado, multimodal, o sea, aéreo, marítimo, ferroviario, terrestre, etcétera, etcétera. Sirve como embalaje, claro, sirve como embalaje. En realidad, digamos, como un segundo o tercer embalaje, porque la carga en sí está embalada, está en un embalaje. Por ejemplo, si fueran botellas ya tienen un embalaje propio. Luego, si esa caja lo pones dentro de otra que contiene 4 cajas, por decir, ya tienes un segundo embalaje. Y si esa caja que tiene 4 cajas pequeñas, lo introduce dentro del contenedor, ya tiene un triple embalaje, ¿no? Hay casos donde así se requiere, de forma, digamos, tal que permita, digamos, que el bien que se traslada no sufra ningún deterioro. Pasa con los monitores de la computadora, con muchos componentes de la computadora, pasa con las botellas que contienen algún líquido, pasa con mucha vajilla que de loza o de materiales similares que se pueden malograr. Hay que tener un embalaje sobre embalaje, ¿no? Para que, digamos, finalmente permita, digamos, llegar en buenas condiciones. Facilita la contenedorización, facilita el apilamiento. Apilamiento es que podemos juntar ahí mucha carga, apilarlo una sobre otra. Podemos ver aquí, por ejemplo, aquí podemos ver todo este conjunto, no es otra cosa que un apilamiento de contenedores. Y están apilados uno sobre otro sin, sin, sin digamos, sin, sin tener la duda, digamos, de que los bienes que están dentro van a mantenerse tal cual. Eh, Al ser esta caja de madera y estar unas sobre otras, estas que están en el primer nivel, no es que sean chancadas por las otras, no, no, de ninguna manera. La caja metálica prácticamente eh, opera casi independientemente, simplemente que se ubican así por cuestiones de espacio, pero no es que la que está abajo está soportando todo el peso del que está arriba, ¿no? Lo estará haciendo, sí, la caja metálica, pero no los bienes. Dicho de otra manera, la caja que están sobre una o sobre otras y otras, no chocan para nada con la mercadería. Chocan sí la parte metálica, que es la que justamente permite, digamos, soportar el peso. Por eso habla, digamos, de que facilitan el apilamiento correspondiente. Otro, facilitan el almacenamiento, ¿no? En algunos casos hay empresarios que compran, digamos, compran así un contenedor, ¿no? O mandan a hacer su contenedor, ¿no? La vez pasada también les hablé, digamos, de ese caso que hubo en esta galería de Nicolini, por acá por la Plaza Unión, ¿no? Donde los comerciantes habían comprado, en vez de mandar a hacer, digamos, una construcción, habían comprado uno y más containers. Y hasta ahora se ve en algunos casos por ahí. En algunos casos, en los últimos pisos de ahí, en vez de hacer una división de madera, de cemento, han puesto contenedores, pues. Lo han adecuado, en algunos casos le han puesto sus puertas y todo eso, y lo adecuan, digamos, como una vivienda. Y es una vivienda de lo más seguro, porque este es un fierro bastante, bastante fuerte, sostenible, ¿no? Agiliza la manipulación, ¿no? En el sentido, digamos, que el contenedor contiene, digamos, muchos bienes y eso permite, digamos, manipular
al mover un contenedor están moviendo cientos de bienes. Por ejemplo, un contenedor que me ocurre de, de, de 5 metros de largo por 2 de ancho, por decirlo. ¿Cuántos celulares? Y de alto, digamos, por ahí un par de metros. 523. Hay un 523. ¿Cuántos celulares podrá llevar? Miles, miles de celulares. Y por eso dice que agiliza la manipulación, porque dentro de esta caja, de estos objetos que podrán parecernos a nosotros rudimentario y todo eso, pero para el comercio internacional es la base de todo, es la base de todo. Y podemos ver los barcos llenos de miles de contenedores. Incluso es mejor el barco que lleva y trae más contenedores. Y lo lleva y lo trae con alta seguridad. Y tienen, digamos, estos tienen dentro de los contenedores en su base inferior y base superior, tienen ahí una suerte de canaleta que permite casi embonar uno sobre otro. De manera, digamos, que, la, que, la, que los contenedores no se caen, no se caen del tráiler, no se caen, bueno, el avión no se cae y no se caen de los barcos, porque los barcos vemos que tienen cientos de miles de contenedores ahí y no se le ve, digamos, sogas ahí amarrándolos, ni cadenas amarrándolos, ¿no? Nada, ¿no? Están ahí, digamos, a la intemperie, digamos, como que se pudieran caer, ¿no? Pero sin embargo no se caen porque están hechos, digamos, como para embonarse uno sobre otro, de manera, digamos, de permitir el traslado sin mayor inconveniente, sin mayor inconveniente. Vamos a ver por acá. Estamos aquí sobre las cerca, bueno, 8:30, ¿no? Después de ver esta parte teórica de la paletización y contenerización, hacemos un paréntesis. ¿Qué les parece? Hacemos un paréntesis, estamos regresando a las 9. ¿Me escuchan? Hola, Sí, profesor. hola. Sí, Estamos, profesor. estamos regresando entonces a las 21. Estamos regresando a las 21. Gracias.